18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, con el objetivo de visibilizar las dificultades y enfrentar una realidad que atraviesa todos los continentes del planeta. La migración no es un hecho aislado, no es coyuntural, es un fenómeno global, constante, en crecimiento. De acuerdo con informaciones de Naciones Unidas, 1 de cada 30 personas en el mundo pertenecen a la población migrante. Recordemos que detrás de cada número hay una historia de vida, una decisión difícil, un traslado que implica pérdidas que no pueden dejarse de lado. El país de origen, lo conocido, la seguridad del entorno familiar, los afectos. Migrar es cambiar certezas por incertidumbre. Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, hoy existen 304 millones de personas migrantes alrededor del mundo. En el caso de Venezuela, se trata de una de las migraciones más grandes. El Observatorio de la Diáspora Venezolana estima que el número real de personas que han salido del país supera ya los 9,1 millones desde el año 2013, lo que representa más de una cuarta parte de la población nacional. Esta cifra revela no solo la magnitud del fenómeno, sino también una discrepancia significativa frente a los registros oficiales, una brecha que evidencia la dificultad de contabilizar a quienes migran por vías informales. Quiero saludar en esta parte del programa a Ronald Rodríguez, politólogo, internacionalista, magíster en ciencias políticas y vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá, en Colombia. Ronald, bienvenido, buena tarde. Y Dania, gracias por la invitación. No, gracias a ti por el tiempo. Estamos frente al mayor desplazamiento humano en la historia reciente de América Latina con el caso venezolano. Y Dania, lamentablemente sí, y hay que decirlo, este año 2025 es un año que termina con saldos en rojo. La política de acogida a la población venezolana ha venido retrocediendo en varios países. Tristemente, se está criminalizando a la población venezolana, se están tomando medidas para evitar y dificultar su llegada a diferentes países, y todo en medio de un contexto en el cual Venezuela permanece en una emergencia humanitaria compleja y prolongada, con una dictadura que sigue expulsando gente. Y en esto hay que ser muy claro, sobre todo porque hay gobiernos, empezando por el colombiano, que tienen una dinámica, una narrativa que hace el régimen venezolano y que tristemente el Estado colombiano le sirve de caja de resonancia. La migración no se está regresando a Venezuela. Los migrantes continúan saliendo. Incluso en el caso de Colombia, a pesar de que las variaciones son pequeñas, todavía seguimos registrando crecimiento del tema migratorio, a pesar de que hemos perdido capacidad de poder contabilizar la migración. Como tú lo señalabas, el trabajo que hace el Observatorio de la Diáspora Venezolana, el profesor Tomás Páez, trata de tener una cifra que va más allá de los registros oficiales, porque los registros oficiales están congelados. Desde mayo de este año no se actualiza la plataforma del R4B, que era la plataforma en la cual se hacía el seguimiento a la migración venezolana. En el caso de Colombia, Migración Colombia sí ha venido actualizando. En este momento tenemos 2.831.561 ciudadanos venezolanos en territorio colombiano a corte de agosto de 2025. La cifra se viene actualizando. Llama la atención que aproximadamente 815.064 se encuentran en condición de irregularidad, porque si bien en la dinámica de Migración Colombia se tiene una categoría de los que están en trámite de PPT, la realidad es que el trámite del PPT prácticamente está cerrado, solamente está abierto para niños, niñas y adolescentes. El resto de la población ya no tiene acceso a este instrumento de regularización y le toca hacer toda la dinámica de regularización como si fuera cualquier ciudadano, como si fuera ecuatoriano, peruano, cuando las condiciones son totalmente diferentes ante la situación que vive Venezuela. A mí me llama mucho la atención eso que tú has señalado. No es verdad que la migración venezolana no se está regresando. Y esto es importante porque es contrario a la narrativa que quieren instaurar, que la migración venezolana está de vuelta, que hubo un proceso a la inversa, y tú señalas que no. Y esto es vital para tener claridad en la realidad.
Sin lugar a duda, Idania, y es el momento en el cual debemos continuar en la dinámica de construcción de política pública. Y te pongo un ejemplo que es muy claro y sobre el cual quiero hacer énfasis, porque desde la bitácora migratoria estamos señalando, hicimos una dinámica en la cual comparamos las cifras del el Tableau Public de Migración Colombia, que es la página donde se tienen los datos más recientes, con la página del CIMAT, del Sistema de Matrículas Estudiantiles de Educación Básica y Media en Colombia. Y hay una cifra que nos preocupa: el 21,54%, es decir, 145.682 niños, niñas y adolescentes. Es como si tuviéramos la ciudad de Quibdó en niños, pero esos niños hoy no están en las instituciones educativas. 21,54% de los niños venezolanos, de los adolescentes venezolanos que deberían estar en Colombia en las instituciones educativas porque tienen entre 5 y menos de 18 años, desde transición hasta un 10º grado, que además recordemos que la educación es la primera barrera para la instrumentalización, para el reclutamiento, para las dinámicas de analfabetismo y fundamentalmente para la construcción de un proyecto de vida. La educación es lo que permite que un niño, niña, adolescente construya su proyecto de vida. Y en algunas ciudades, tristemente, de las que más población migrante tienen, esta cifra es mayor. En el caso de Bogotá, el 39,3%, 41.669 niños, niñas y adolescentes están por fuera del sistema educativo. Y en Cúcuta, nuestra ciudad fronteriza, donde la población venezolana es más del 27% de la población, el 44,31%, 21.196 niños, niñas y adolescentes están por fuera del sistema educativo. La inversión en educación nunca, jamás será un gasto. No hacer programas para mantener a la población, para que no salga de la parte educativa a la población venezolana, es un grave error y el Estado colombiano tiene que trabajar de forma muy fuerte. Y hoy, en el Día del Migrante, queremos hacer un llamado de atención a las autoridades de las diferentes ciudades. Sabemos que algunas autoridades están trabajando, Bogotá, Cali, Medellín vienen desarrollando algunos programas, pero hay que ser mucho más activos. La migración no se ha detenido, la migración no se está regresando y hay que diseñar política pública para atender a esta población. No hacerlo es un error. Estos niños, niñas y adolescentes están aprendiendo sobre manejo institucional, relación con el Estado, dinámicas con todo lo que es la participación política en las instituciones educativas. No tenerlos ahí es dejarlos en manos de la criminalidad. Qué grave, qué grave, qué grave esto, Ronald. Ahora, ¿por qué? Digamos, hay esta otra arista de que las cifras oficiales nunca logran reflejar la verdadera magnitud de la migración venezolana. Sobre todo porque la situación con la cual tienen que salir los venezolanos es una situación bastante compleja y hay que decirlo, en el último año, año y medio, la situación se ha agudizado por la dinámica de represión del régimen. Recordemos que después del fraude electoral, el régimen ha desplegado toda una dinámica de su aparato represor y hoy los ciudadanos venezolanos que son víctimas de persecución, al salir de Venezuela no lo pueden hacer por un puesto regular. Incluso muchos colegas, periodistas, académicos, defensores de derechos humanos o incluso ciudadanos llegan al aeropuerto y se encuentran con que su pasaporte está vencido, con que su pasaporte ha sido cancelado, con que su pasaporte no lo puede utilizar para salir del país o peor aún, como ocurrió con la profesora Rocío San Miguel, a quien cuando iba a salir de Venezuela la detuvieron, la desaparecieron por varias horas y aún hoy permanece detenida. Eso hace que los ciudadanos venezolanos no puedan salir de forma natural, que no puedan hacer la dinámica de control y obviamente en el caso colombiano también hay que decirlo, Idania, una de las grandes crisis que tenemos es que en este momento los cuerpos de seguridad venezolanos están haciendo una presencia importante en territorio colombiano, incluso en ciudades donde tradicionalmente no hacían presencia como Cali o ciudades intermedias como Pereira, Armenia. Esta es una preocupación porque estos cuerpos de seguridad están amedrantando a la población venezolana. Ya tenemos a varios líderes de derechos humanos que se han tenido que desplazar, líderes políticos que sienten que Colombia ya no es un país seguro, líderes de organizaciones de la sociedad civil que tanto han apoyado al Estado colombiano para los procesos de regularización de los hermanos venezolanos, que hoy se sienten amenazados por esta presencia de cuerpos de seguridad. Bueno, esto es más grave aún, es decir, tenemos
atentados, pues, como el de Luis Peche, por ejemplo, a quien le metieron 6 tiros, a su compañero 8 tiros en el cuerpo. Y tú me estás diciendo que tenemos ya cuerpos de seguridad venezolanos haciendo presencia en territorio colombiano, amedrentando a la población venezolana. ¿Por qué las autoridades de Colombia no atienden esta circunstancia? Hay muchos venezolanos haciendo vida en Colombia, hay muchos venezolanos que han salido por la razón que tú acabas de señalar, porque no se sienten seguros en Colombia, y en esos están defensores de derechos humanos, activistas, pero habemos otros, y me incluyo, que hacemos vida en Colombia y que no somos precisamente consentidos por el régimen de Nicolás Maduro. Ese es uno de los problemas más graves que tenemos porque hemos supeditado, hemos subordinado el tema migratorio a la relación con el régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Gustavo Petro no logró establecer una relación equilibrada con el régimen venezolano. Por un lado, hace caja de resonancia de sus narrativas que Venezuela se está recuperando, que los migrantes están regresando, que Venezuela es una víctima de los Estados Unidos, cuando ha sido el régimen venezolano el que burló un proceso de más de 3 años de negociación para una transición democrática. Esa supeditación, esa subordinación del Estado colombiano a esas narrativas, el no querer molestar al régimen de Nicolás Maduro, está teniendo unos efectos en el proceso de integración. Colombia, que venía teniendo una respuesta exitosa en materia de integración migratoria, que somos un ejemplo a nivel internacional por ser un país de ingreso medio que ha logrado acoger a más de 2 millones de venezolanos y que está en toda una dinámica de regularización. En este momento se empieza a retroceder. Por eso es fundamental que los próximos candidatos y candidatas a la presidencia de la República entiendan que el tema migratorio no es un tema que se pueda ocultar. Recuerdo las frases de un querido colega que lamentablemente ya falleció, el profesor Chispiao, José Luis López, que hizo parte del equipo del Observatorio de Venezuela y que nos ayudó con la dinámica de la integración. Decía, es mucho más costoso no integrar que integrar. La integración es un proceso que permite enaltecer a las sociedades. Nosotros no le abrimos los brazos a los hermanos venezolanos porque nos ayuden con el tema del bono demográfico en una sociedad que está envejeciendo. Tampoco porque los hermanos venezolanos aporten con sus impuestos a la maltrecha economía fiscal del Estado colombiano. Tampoco porque veamos en ellos una oportunidad de crecimiento del Estado colombiano, sino porque es lo correcto. La dinámica de la integración es lo correcto. Y tristemente, en este momento donde los discursos desde la izquierda hasta la derecha criminalizan al migrante, donde en el mundo se están tomando políticas para limitar la movilidad humana, el ejemplo colombiano y lo que veníamos haciendo es muchísimo más valioso. Tristemente, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, estamos retrocediendo y la institucionalidad que habíamos desarrollado para el manejo de la migración venezolana prácticamente ha quedado inactiva, y eso pues se refleja en que los niños, niñas y adolescentes que deberían estar en las aulas hoy, el 21,64, 145.682 niños, niñas y adolescentes no lo están. Esos niños por fuera de las aulas de clase no pierden la dinámica de integración, pierden la dinámica de un proyecto de vida que estaban construyendo en Colombia. Ronald Rodríguez, politólogo internacionalista. Caramba, Ronald, de verdad que me quedo absolutamente preocupada con nuestra entrevista. Es gravísimo todo lo que ha señalado. Ojalá y las autoridades tomaran cartas en el asunto y ojalá este sea un tema serio tratado en la campaña electoral que se avecina para Colombia. Como siempre, te agradezco mucho. Gracias por la invitación.